Odio cuando la gente se ríe. Comprar el pan. Odio reír. Reír, dar mate. Burlarse de alguien, reírse de ella. Hola, buenos días. Suerte que ya no llueve, ¿no? Señora, cada día llueve, simplemente no en el mismo sitio. Nesciente, se dice de esa persona ignorante. Desde pequeño me gustaron las palabras. 27 letras, 5 vocales y 22 consonantes. Es fácil. Solo con palabra hago brasa, rasa, lumbra, para, sala, sala, sabra. Archivo cada vocablo nuevo. Llevo 30.000 en 25 años. Implica que por año son unos 1.200, por mes 100 y por día 3,28. Por lo tanto, cuando tenga 80 años, tendré 96.000 términos almacenados. Que tendrá que sonar siempre esa maldita melodía, siguiéndome a todas partes, resonando en mi cabeza sin darme tregua jamás. ¿Has deseado alguna vez ¿Has olvidar deseado algo? alguna vez olvidar algo? ¿Has deseado arrancar de tu memoria un recuerdo que no recuerdo consigues que borrar? no consigues No borrar? puedes, ¿sabes? No Por más que puedes. te esfuerces, podrás cambiar de escenario, pero tarde o temprano olerás un perfume, o alguien dirá una determinada frase, o tarareará algo, y ahí estará otra vez. A mi padre no le gustaba que coleccionara palabras. Decía que acabaría como él. La verdad es que no le gustaba nada de lo que hacía. Emil se pasa el día en busca de nuevos vocablos, día tras día, sea donde sea. Shakespeare en el Rey Lear, página 90, párrafo 7, dejó escrito: al nacer, lloramos porque entramos en este vasto manicomio. Yo lloré porque mi llegada marcó el final de la vida de mi madre. Eviterno, eviterno, que tiene principio pero no fin. Nací a las 8 de la mañana el 18 de abril de 1980 con el mismo nombre que mi padre, Emil Gripers.